Bueno, nosotros somos el equipo de la séptima y nuestro proyecto fue acerca de la modelación de cómo la invasión de Rusia a Ucrania afectaba a la economía mexicana. Para empezar, realizamos una investigación acerca de cómo esto estaba afectando de cierta manera a México y notamos que Rusia y Ucrania eran de los mayores exportadores de trigo en el mundo, por lo que después de este conflicto se vieron cierre de puertos, falta de proveedores, lo que realizó que hubiera un decremento en las importaciones que estaba teniendo México y las exportaciones que estaban teniendo Ucrania y Rusia. Para esto primero tuvimos que investigar de qué países eran de los cuales México importaba trigo y resultó que son 6: Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Canadá, Francia y Argentina. Los que se vieron afectados con este conflicto fueron Ucrania, Rusia y Estados Unidos, por lo que en esta parte del modelo lo que modelamos es el déficit de importaciones que se estaban teniendo a México por parte de estos 3 países. Estados Unidos por falta de proveedores, Ucrania y Rusia por cierre de puertos y también falta de proveedores. Obtuvimos el dato de la página de GSMA y el dato era de que el decremento era de un 5.5%. Aquí se puede ver en la variable que se multiplican el déficit en importaciones de trigo en México por el porcentaje de déficit en importaciones, que es de un 5.5%, y en un principio se tienen 4.209.000 toneladas. Los datos de cuántas toneladas fueron importadas de cada país fueron obtenidas de un resumen mensual de agroalimentos por parte del gobierno, y pues pudimos observar cuánto era exportado de Estados Unidos a México, de Ucrania a México y de Rusia a México, y igualmente de Canadá, Francia y Argentina. Estados Unidos es uno de los mayores exportadores también, y por lo que se vio un decremento alto de estas importaciones. Entonces, por esta parte del modelo ya se realiza la suma de todos los países que nos están exportando el trigo hacia nosotros lo estamos importando, y pues bueno, se comienza con una suma total de 4.333.000, y bueno, en esta entrada se realiza la suma de todos los países, y pues para poder analizar cuántas son las toneladas restantes que teníamos, analizamos cuánto era el consumo que se tenía de mexicano al año. El consumo mexicano per cápita, igual tenido de la página del gobierno, es de 0.574 toneladas, y pues aquí se multiplicaba por la cantidad de la población en México, y bueno, esa era la salida. Y para poder analizar aquí más abajo cuánto era el gasto que se estaba teniendo en México de importaciones por parte de estos países, se realizó el cálculo de cuánto era el precio de la importación en promedio de todos estos países y cuánto era el porcentaje del crecimiento de este precio que se estaba teniendo año con año. Y posteriormente pues se realizaba la multiplicación del precio por la cantidad de toneladas, y esto se acumulaba en el gasto que tenía México en las importaciones por parte de Ucrania, Estados Unidos, Argentina, Canadá y Rusia. Como sabemos, este conflicto lo que ha generado es que, ya que como hubo déficit en las importaciones, había una menor cantidad de toneladas de trigo disponibles, por lo que si había una menor cantidad, el precio iba subiendo, que es lo que está ocurriendo al principio de este año. En los primeros meses estaba teniendo un crecimiento muy grande, y pues claro, o sea, si hay una menor disponibilidad, el precio va a aumentar. Por lo que aquí en esta variable auxiliar lo que hicimos fue colocar un if para poder controlar que si se tenía una cantidad de toneladas disponibles importadas, que es nuestro nivel de aquí, que empezamos con un valor de 4.333.000 toneladas, si era menor a este valor, lo que iba a hacer es, con nuestro precio al consumidor que obtuvimos de igual manera de una página llamada Index Mundi, del valor en el mercado de 9.996.48, iba a tener un incremento, es decir, si
la cantidad de toneladas era menor a esta, que es la que se tuvo en 2021, iba a hacer que el precio que se tuvo en un comienzo tuviera un incremento del 14%, que es el promedio que se tuvo en los primeros meses, por lo que pues se iba a multiplicar por 0.14 y esta variable se une a la entrada del precio al consumidor, que es la variación en el precio, para que este se acumule al precio al consumidor y aumente lo que tiene que aumentar. En este caso, si es menor, aumenta un 14%, y si se mantiene arriba de este valor, significa pues si se está teniendo la cantidad necesaria que se requiere en México. Por lo que, bueno, o sea, en general, pues como sabemos, siempre los precios van incrementando cierto valor, pero no tan alto como es un 14%. Entonces sacamos un promedio de cuánto es lo que había aumentado el precio de la tonelada de trigo en México en 2021, que fue aproximadamente un 3.3%. Por lo que si se encontraba un valor estable de las toneladas de trigo, se iba a multiplicar por 0.033 y ese iba a ser el aumento y la variación en el precio que iba a tener el precio al consumidor. Posteriormente, para poder analizar más de cerca cómo es que afectaba esto a la economía mexicana, lo que se realizó fue aquí, de igual manera como se sabe, como compartí el dato ya, el mexicano per cápita anual tiene un consumo de 0.0574 toneladas, por lo que si se multiplica por el precio al consumidor que se tiene, se puede saber cuánto es el gasto que se está teniendo anualmente por toneladas por un mexicano, que es lo que se realiza aquí, la multiplicación del precio al consumidor por el consumo per cápita que obtuvimos de la página del gobierno, y se va acumulando en el gasto anual de toneladas por mexicano. Y para poder analizar más de cerca cómo es que este valor que va aumentando va afectando a la economía mexicana, obtuvimos el dato de cuánto era el salario mínimo mexicano. El valor más reciente es de 172.87 pesos y se tiene una promesa por parte del gobierno de un incremento del 15% anual. Entonces se puso en la tasa de crecimiento el 15%, y pues en el incremento aquí se multiplica el salario mínimo por nuestra tasa de incremento y se aumenta en el nivel del salario mínimo mexicano, que para poder obtener cuánto es el restante salario mínimo anual que se tiene ya con el gasto anual en las toneladas de trigo, pues nuestra entrada es el salario mínimo anual y pues nuestra salida es el gasto anual que se está teniendo en las toneladas, para poder observar cuánto es el restante que nos queda de nuestro salario mínimo y poder ver qué tanto es que nos está afectando esta situación. Ya corriendo el modelo a lo largo de 5 años, empezamos con valores de 2021, entonces lo que viene siendo en el primer año pues es lo que está ocurriendo, y en el segundo año serían 2 años a partir de ahora, 2024 y así. Entonces lo que podemos observar en el decremento, que es lo que está restándose de las importaciones de trigo en México provenientes de Estados Unidos, Rusia y Ucrania, podemos ver que como es un 5.5%, realmente no es un valor muy muy alto, pero como Estados Unidos en un comienzo tiene exportaciones hacia México de 3.991.000, pues sí resulta un valor muy importante. Y bueno, aquí se puede ver cómo el déficit de las importaciones pues va creciendo cada vez más. Entonces, ya aquí en nuestra gráfica de toneladas disponibles importadas, podemos observar cómo en 2 años a partir de ahora va a estar en un valor más bajo de lo que se tuvo en 2021, por lo que la variación de precio nos vendría afectando 2 años, hasta 2024, 2025 más o menos, dependiendo de cómo se sigan comportando
las exportaciones por parte de estos países. Quizás el déficit en las importaciones pueda crecer más, ya que no se está teniendo resolución al problema aún. Pero aquí, analizando estas dos gráficas junto, podemos observar como en el primer año de pues el que estamos viviendo, en este transcurso lo que se está ocurriendo es el incremento del 14%, que es lo que pusimos en el condicional, y vamos a observar como en el año siguiente como también se presenta una disminución de la cantidad de toneladas que se tenían en un comienzo, vuelve a tener un incremento, y posteriormente como las toneladas exportadas por estos países que México las está importando no dejan de llegar al país, claramente llega un punto en el que vuelve a estabilizarse un poco, ya que, como lo mencioné previamente, el déficit realmente es pequeño relativamente, sí termina afectando en nuestros primeros años, pero pues llegará a un punto en el que se estabilice, pero por lo mientras, pues con la economía de México no puede ser sostenible tener esta situación de un incremento de precio tan alto. Entonces, bueno, aquí ya se estabiliza un poco la variación del precio, y aquí en el precio del consumidor se puede observar también cómo se tienen los incrementos muy altos de precio y ya posteriormente empieza a crecer, pero de forma un poco más estable. Y en el gasto anual de las toneladas por persona también se puede observar aquí cómo es que el valor va creciendo cada año, y digo, claramente el salario mínimo anual va creciendo también, pero pues como nuestro gasto en el consumo en el trigo va creciendo, pues va a terminar afectando a la economía mexicana, más con la inflación que se está teniendo en el país, y como en general todo está creciendo en precios, también tiene que ver mucho con el conflicto de Rusia y Ucrania. Y pues igual el gasto que tiene México en importaciones por parte de estos países, al principio va a haber un déficit, va a ser un valor un poco más estable, pero pues después con las acumulaciones que estaba mencionando, pues vuelve a crecer el gasto que se tiene. Para la parte de políticas y recomendaciones, lo que sería el incrementar las importaciones que está teniendo México, provenientes de Canadá, Francia y Argentina. Es decir, que estas exportaciones pidámosle que sea el doble de lo que nos están exportando Canadá, Francia y Argentina a nuestro país. Esto justamente está en las noticias también, ya que pues vieron una oportunidad al ver que uno de los mayores exportadores de trigo en el mundo se estaban viendo afectados con la situación. Pues ellos, Canadá, Francia y Argentina, se pusieron a que sus producciones fueran aún mayor para poder exportar más y tener un mayor ingreso. Por lo que aquí se puso la fórmula para poder generar el incremento en las importaciones para que fuera el doble. Importaciones por parte de México, y pues lo que genera que evidentemente es inevitable que en el año que está transcurriendo haya este déficit de importaciones, ya que pues está ocurriendo el conflicto y ya ocurrió este incremento de precios, pero para que ya no nos siga afectando a la larga, ya para el año 2023-2024 ya va a estar todo completamente en orden. Y pues en la variación de precios se puede notar, ya que solo hay un pico de crecimiento en el precio, que es lo que está ocurriendo, pues es inevitable, pero después el precio ya se estabiliza y va creciendo de forma normal, como se viene teniendo desde años anteriores. Y pues de igual manera aquí se puede observar solo un pico de crecimiento y ya, posteriormente se estabiliza el precio al consumidor. De igual manera se tendría que analizar el hecho de que el gasto que se tiene por parte de México en importaciones tendría que aumentar, ya que pues
se están teniendo el doble de las importaciones por parte de estos países, de estos tres países, y pues no se deja de tener las importaciones por parte de Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Entonces, pues el incremento del precio del gasto por parte de México pues también va a crecer mucho, y pues se tendría que tener cuidado acerca de cómo manejar esta situación. Pues se tendría que generar mejores relaciones de comercio con Canadá, Francia, Argentina, poder analizar la situación si es que se tiene el total de toneladas importadas necesarias. Pues de igual manera, si estos tres países no tienen la capacidad de exportar lo que se requiere, se tendría que buscar otro país el cual nos pueda exportar trigo para poder igual regular la situación. Pero como lo mencioné previamente, ya que estos tres países están aumentando y llegando a niveles récord de producción, entonces sí sería una forma muy viable de lograr esta estabilidad que se está buscando. Y pues sería todo. La conclusión que podemos tener de esto es que podemos observar cómo en un diagrama de Forrester, aplicando los conocimientos que tuvimos en dinámica de sistemas, se puede modelar una situación, un fenómeno social que se está teniendo, y ver cómo, aunque uno pudiera creer que es un conflicto que se encuentra alejado, ni siquiera en el mismo continente, pero le está afectando a la economía de casi todos los países, con incremento en precios, no tan solo en trigo, ya que pues igual en petróleo tienen gran producción y exportaciones. Entonces pues es muy interesante poder observar cómo se pueden llegar a modelar casi todo lo que se busque, y poder generar también soluciones, observar si las soluciones que se proponen son viables y encontrar el punto de apalancamiento. Y pues sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.